Buenos días. Hoy es jueves 21 de agosto y comenzamos nuevo vídeo. Aquí estoy, que acabo de meditar 20 minutitos. Acabo de volver a retomar lo que es la meditación porque llevaba mucho tiempo que no meditaba. Y hoy es mi segundo día, empecé ayer. Estoy haciendo solo 20 minutos. La primera semana 20 minutos y luego ya a la siguiente ya será media hora. Se siente de bien que los 20 minutos me pasan como si fueran 5. Es como si, no sé a dónde me voy, que es como no hay ni espacio ni tiempo. La cuestión es que esos 20 minutos me pasan que me quedo súper sorprendida porque digo yo, Dios mío, ¿ya han pasado 20 minutos? Y nada, como veis, no utilizo ningún sitio nada más que la cama. Encima de una almohada con la que duermo y me pongo en la cama. Aunque he de reconocer que tengo taburete, tengo cojín, pero al final el cuerpo busca el sitio más cómodo, ¿no? Y de momento lo estoy haciendo aquí en la cama. Y cuando meditas te da una sensación de sosiego, calma y paz brutal. Muy buena. Se siente fenomenal. ¿Vosotras habéis meditado alguna vez? Contadme. Hay diferentes maneras de meditar, uno tiene que encontrar aquella que le permita soltar y bueno, la mía es la meditación silenciosa. Voy a levantarme, voy a prepararme un descafeinado y nada, seguimos, luego os cuento cositas. Bueno, pues voy a hacerme una infusión. Té matcha con piña. Me gusta mucho esta infusión. Bueno, y mientras se calienta el agua voy a prepararme una infusión. Tengo ahí el cazo, voy a echarle unos 30 gramos de copos de avena. Una cucharadita de semillas chía. Una cucharadita también pequeñita de lino molido. Canela al gusto. Bien, de canela. Voy a encender el fuego y voy a ponerlo a fuego lento. Una vez que empiece a hervir, lo dejaré por 2 minutitos y ya estaría listo. Vamos a dejarlo aquí que infusione. Bueno, pues ya me preparé la avena, ya la tengo lista. Bien de canela, que me gusta a mí, frutos secos y arándanos congelados para notar ese contraste. Lo ideal sería hacerla fría, pero bueno, me apetece comerla ya. Pero está muy guay cuando la preparas y le metes un poquito de agar-agar, que se queda con una textura más consistente, o simplemente dejarla enfriar, se queda con una consistencia más gruesa, y tomarla fresquita mola mucho. Pero bueno, hoy me la voy a tomar caliente.
Así que nada, voy a desayunar. Bueno, chicas, pues os voy a enseñar las mesitas que compré para la nueva decoración de la habitación. Ya sabéis que estamos cambiando los muebles de la habitación y os los enseño. Son unas mesitas con cajoneras. ¡Tachán! Mesitas con cajoneras. Mirad, ahí tenemos una y ahí tenemos la otra. Bueno, esa viene sin cajoneras. Unas cajoneras muy grandes y muy prácticas, a la altura del colchón. ¡Es coña! Nada, ayer vinieron a por la cama tatami, ¿os acordáis? La vendimos por Wallapop y las mesitas también las vendimos, así que nos quedamos sin mesitas y como... perdonad. Y como no tenía claro aún del todo las mesitas que quería comprar, pues prefiero esperar un poco para mirar tranquilamente qué mesitas vamos a coger. Así que hemos puesto de manera provisional las sillas del salón para que nos hagan el apaño. Y nada, mi marido en la mesita de noche tenía sus ropas menores y yo pues no tenía ropas menores porque las guardo en el armario. Yo tenía pues cositas, ¿no? Yo en la mesita de noche acostumbro a guardar pues cosas, libretas y cosas, ¿no? Nada, esto era un poco en plan coña. Pero bueno, mira, ni tan mal, ¿sabes? Porque hasta la linterna le he podido enganchar. ¿Qué os parecen las nuevas mesitas? Estilo silla. Bueno, pues acabo de llegar de hacer una pequeña compra. Muy pequeña. 4 cosas de nada, 30 pavos. Hay que ver cómo están los precios, señor. No sé a dónde va a parar todo. Bueno, voy a desempacar y os enseño lo que compré. Bueno, pues 4 bananas, huevos que no me quedan, maíz, tomatitos cherries, valeriana al toque de limón, que ya sabéis que me encanta tomármela por la noche. Y ayer me quedaba la última y digo yo, no me puedo quedar sin ella. Me ayuda muchísimo a relajar el sistema nervioso cuando estoy durmiendo, porque soy brusista y por la noche, por ejemplo, anteanoche, a las 4 de la mañana me levanté a tomarme un paracetamol porque me dolía mucho la cabeza, me desperté con dolor de cabeza. Y es porque mi cuerpo, de manera inconsciente, cuando duerme, pues se tensiona mucho. Y esto pues es una ayudita, ¿no? Tomate solís, aceite. Compré pan de centeno con semillas de amapola y sésamo, una ensaladita, parmigiano, un par de pepinos braseados, queso fresco, perejil, apio y espaguetis integrales para hoy. Hora de comer. Mirad, he cocido unos espaguetis integrales y como me sobró de las albóndigas con tomate y huevo duro de ayer, pues de un plato sacamos 2 y aprovechamos las sobras. Nos vamos a comer. Buenos días. Hoy es viernes. Preparando cafecito. No sé si no me he quedado sin agua, efectivamente. No sé si me llegará. Ay, 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 qué justito, qué justito, qué justito. Va a andar esto. Justito, justito. Nunca me acuerdo de mirar el agua. Hoy me voy a hacer el descafeinado con esta leche de avena choco sin azúcares. A ver qué tal está. Es la primera vez que la pruebo. Así que vamos a ver.
súper rico, chicas. No había probado yo esta leche vegetal. Súper rica. Me ha gustado mucho, la verdad que sí. Bueno, pues estoy aquí limpiando el polvo en la habitación de mi hijo porque después de venirnos de Asturias sí que es verdad que pues les dejo a los dos peques dormir juntos, ¿no? Y esta noche ya quiero pasar al pequeño a su habitación y estoy pues nada, limpiando el polvo y ordenando un poquito, luego pasar el colchón y estoy limpiando mi zona de trabajo que también pues quiero retomarlo en breve. Fijaros, no me acordaba ya ni de que tengo estos pendientes aún disponibles. Estos pendientes son pendientes Eibar y aún los tengo disponibles con ojo de tigre verde. Simula los ojos de una serpiente. Si no conocéis la película de vikingos, pues no sabréis de qué va, pero si la conocéis sí que sabréis de qué va. Y luego tengo pendiente terminar estos otros, que estos están inspirados en la época victoriana, siglo XVIII. Están hechos con latón y ojo de tigre. Me falta hacer la pareja. Lo malo de esto es que a veces no me acuerdo cómo hacer la pareja, porque a veces son creaciones que surgen sobre la marcha y luego pues no me acuerdo. Así que espero poder acordarme. Estoy ordenando un poquito. Tengo que ir a la montañita a por plantitas nuevas y regresar las que tenía aquí, que están secas ya. Esto lo había comprado para colgar aquí todas mis creaciones y luego mostraroslas para que pudierais comprarlas, pero me siento muy agradecida porque no consigo llenarlo nunca, porque creación que hago, creación que se vende, lo cual lo agradezco mucho. Bueno, pues estoy limpiando un poquito, ordenando un poquito mi zona de trabajo. Por aquí abajo tengo pues el costurero, la tabla con que hago trabajos, allí hay otra tabla. Bueno, esos son unos CDs que si me conocéis sabéis que yo trabajaba dando clases colectivas en los gimnasios y en centros y pues bueno, antiguamente se utilizaban CDs y me da mucha penita porque tengo mucha música valiosa, tengo eso y tengo un montón de CDs más y quisiera pasarla en el ordenador y poder recuperarla, aunque sea en un pen o pasándola directamente al móvil y hacer listas en Spotify. Aquí tengo mi bolsita de los hilos, todos los hilos que tengo, que están ahí, son un montonazo, lo que pasa que pues aquí pues parece que no hay, pero sí que hay muchos. Mi maletín de trabajo con el que suelo trabajar, en estos dos cajones tengo un montón de cosas más que si queréis algún día os enseño detalladamente mi zona de trabajo y todas las cositas que tengo. Decidme en comentarios si os gustaría que hiciera un vídeo de eso, sobre la zona de trabajo de mi pequeño emprendimiento, que por cierto os dejo el nombre del Instagram donde cuelgo todas las cositas que hago y más cositas también. Para las que no lo sepáis, suelo hacer joyería ancestral inspirada en nuestros ancestros vikingos, siglo victoriano, celtas, druidas. Me encanta todo eso, no sé, me chifla. Y luego pues romanos, en fin. Aquí tengo una caja de telas y luego ahí tengo el cajón desastre. Esos dos carros, aparte de tener pila de polvo, es un cajón desastre brutal. En realidad mi zona de trabajo es de ahí a ahí, todo eso. Lo comparto con la habitación de mi hijo pequeño porque no tengo espacio físico, pero bueno, él muy amablemente me deja ocupar este trocito de su habitación, al menos por ahora. Cuando sea más grande y adolescente, pues supongo que la cosa cambiará. Pero por ahora es lo que tengo. Mi lamparita, que es con luz y aumento.
Y estos dos carros es lo que voy a ordenar un poquito y a quitar un poquito el polvo. Tengo de todo, desde cosas para manualidades, pinturas, hasta cosas de bullet journal, mi máquina de coser, todo. Digamos que es un poco mis agujas, todo. O sea, florecitas secas, porque me gustaría también incorporar a los pendientes. Llevo una idea que me va rondando en la cabeza y es que me gustaría incorporar a los pendientes trabajo de flor seca con resina. No sé, me gustaría hacer una combinación entre macramé, trabajo con resina, abalorios, piedras naturales, no sé. Y esto pues también me sirve pues para el packaging de vuestras compras, ¿no? En fin, voy a intentar ordenar estos dos carros un poco, o al menos quitarles el exceso de polvo, que hace muchísimo que no tengo. Y nada, si queréis que os haga un vídeo relacionado con todas las cositas que tengo de mi zona de trabajo, que os las enseñe al detalle, pues decidme en comentarios y yo encantadísima os hago un vídeo para eso. Bueno, aquella zona, imaginaros que no está, ¿vale? Porque ahí hay un par de cajas de organización y un par de maletas. La bolsa de la playa con las raquetas, que eso pues en breve se tendrá que guardar. Bueno, aunque aquí dura bastante el verano. Bolsa de la playa, dos cajas de organización y un par de maletas que son las que utilizamos para subir y bajar de la casita de la montaña. Una vez más, por falta de espacio tengo que tenerlo ahí. Pero bueno, ahora que ya compré el canapé y que me va quedando un poquito más de espacio, voy poco a poco organizando y ordenando. Pero de momento eso se queda ahí hasta encontrar su lugar.
Pues esto ya está quitado el polvo, más o menos ordenado, aunque aún debo de simplificarlo un poquito más, pero bueno, de momento está todo localizado, simplificado y ordenado. Y nada, me queda guardar esto en el costurero y un par de dibujos de mis hijos. Ahora sí, ya tengo mi rinconcito ordenado. Bueno, es hora de hacer la comida y aquí tengo media cebolla pochando. Por aquí tengo el resto de los ingredientes. Voy a trocear un par de zanahorias, pimiento rojo y verde congelado, calabacín. Voy a aprovechar del otro día los guisantitos y la pasta y la salsa de tomate. Voy a hacer unas lentejas rojas con fideos de espelta integral. Y nada, es un plato de cuchara, pero es que hoy me he liado con la habitación del nene, se me ha echado el tiempo encima y no me ha dado tiempo a salir a comprar. Entonces es lo único que he podido improvisar. Bueno, una vez pochada la cebolla, añadí el calabacín, la zanahoria rallada y el pimiento. Voy a dejarlo por un par de minutitos y voy a añadir los guisantes y la salsita de tomate y la pasta de tomate. Ya he puesto la pasta de tomate, lo que me quedaba de salsa de tomate, los guisantitos, pizca de sal. Ahora lo voy a dejar por 2-3 minutitos. Añadiré la lenteja roja, cubriré con caldo, le pondré una pastilla de consomé de verduras y lo dejaré hervir por unos 15-20 minutitos. Acabo de poner la lenteja roja, voy a cubrir con caldo de verduras. Yo siempre he hecho 1 litro de caldo y luego añado un dedo y medio de agua, porque como le añado una pastilla de consomé de verduras, pues complementa. Le he puesto sal, le he añadido la pastilla de consomé de verduras y le he puesto pimentón dulce de la Vera, pimentón ahumado. Ahora lo que voy a hacer es dejarlo a fuego lento y una vez que empiece a hervir, pues nada, lo dejaré unos 15-20 minutitos, miraré el grano de la lenteja. Esta lenteja, como no lleva piel, pues no va a haber grano, se deshace. Y cuando le quede pues unos 7 minutos, añadiré el cabello de ángel de espelta integral. Como proteína he puesto unos huevos a cocer. Consumimos mucho duros aquí, porque pues bueno, es muy versátil y es la proteína más completa. Ahora que ya le falta muy poco a la lenteja, acabo de añadir 2 puñaditos de el fideíto de espelta integral. Lo dejaremos unos 7 minutitos más aproximadamente, un poquito a ojo y ya estaría listo la sopita. Los huevos ahí en el fondo también están listos. Bueno, pues esto ya está listo, chicas. Acabo de emplatarlo, mirad. Sopa de lentejita con fideíto de espelta integral y verduritas. Como veis, la lenteja no se aprecia. Como no lleva piel, se queda una especie de... no sé cómo decirlo. Se deshace. Nada, ya solo quedaría echar el huevo duro troceado
y disfrutar de este rico y delicioso plato. ¿Qué os parece? Esta es una de las recetas que suelo ponerlo habitualmente en casa. Entonces es bastante probable que ya lo hayáis visto en alguno de mis vídeos. Bueno, chicas, nosotros nos vamos a comer, que hoy ya es bastante tarde. A disfrutar.